Buenas noches. Qué rico que en media semana busquemos este alimento espiritual que todos necesitamos. Y mire que estamos estudiando el Sermón del Monte y es muy posible que la multitud que haya escuchado a Jesucristo diciendo las descripciones de los súbditos que van a estar en el reino hayan pensado, pero ¿cómo podemos alcanzar este carácter de estas personas? ¿Cómo podemos alcanzar esa justicia? ¿De dónde viene esa justicia? De pronto se estarían preguntando como nosotros, si no hacen esa pregunta, ¿y qué de lo que nos han enseñado nuestros padres, nuestros fariseos o escribas con respecto a la ley de Moisés? La ley de Moisés, Dios la dio la norma para que nosotros viviéramos en esta tierra, podían decir ellos. Los fariseos tenían énfasis en la ley y trataban de obedecerla 100%. Y Jesús dice, o dijo Jesús, que la verdadera justicia que aclara a Dios debe repasar o sobrepasar lo que la justicia de los fariseos que enseñaban. Y ellos decían, pero la justicia de los fariseos o los escribas son los 10 mandamientos o la ley de Dios. Para la gente común diciendo pero estos escribas y estos fariseos son personas santas. Si ellos no pueden alcanzar ese carácter de las personas que van a tener posesión del reino de Dios, ¿qué vamos a esperar nosotros? Pero Jesucristo explicó cómo se produce la verdadera justicia. Y eso es lo que ustedes y yo también tenemos que saber muy bien. En esta porción, que es el capítulo 5, del versículo 17 al 20, Jesucristo explica que Él vino a cumplir la ley, no a abolirla. Y acá nos explica que usted y yo somos justificados por Jesucristo. Pero ellos tenían que entender eso. Primero, que el reino o los súbditos iban a ser bienaventurados y que iban a ser como la sal y como la luz. Pero ahora llega esa pregunta: ¿cómo yo voy a alcanzar ese carácter? Usted y yo tenemos la respuesta hoy con Cristo, pero ellos no sabían. Había una persona que decía o era el Mesías, pero para ellos había muchas preguntas, porque ellos estaban en una religión judaica de los 10 mandamientos de la ley mosaica, y para ellos era imposible saber que el sacrificio que ellos hacían en el templo iba a ser reemplazado, que ellos no iban a ser justificados por lo que ellos hicieran, sino por lo que hizo una persona. Hoy en día muchos cristianos también están en ese debate. Luchan en cumplir, en hacer. Usted, aunque haga muchas cosas, no se va a justificar. Usted y yo somos justificados por Cristo. Pero antes de ser justificados, tenemos que saber la condenación que usted y yo teníamos. Por eso, para nosotros es un privilegio ser justificados por medio de Jesucristo, no por lo que nosotros hacemos. No, nuestro servicio no nos va a justificar delante de Dios. No, nosotros lo hacemos por amor. Y el servicio es una expresión o un resultado de lo que hay internamente de nosotros y sale externo para la gente. Pero hoy
Jesucristo nos explica cómo se produce la verdadera justicia. Porque la ley pedía ¿qué? Un culpable. Sí. Y a veces nosotros dice, es que Jesucristo vino a abolir la ley. No. Él no abolió ninguna ley. ¿Sí saben? Y la ley existe, ¿para qué existe la ley? Para que nosotros miremos la consecuencia o la condenación. Sí, pero muchos piensan y dicen que la ley ya no sirve para nada. Sí sirve. Y mucho. Los invito a que pongan cuidado al título de estudio esta noche. ¿Cómo se produce la verdadera justicia? Y la verdadera justicia, pues ya lo sabemos. Padre Celestial, ayúdame o ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, a comprender lo que tú quisiste decir en esta porción. Pero ayúdanos, Señor, a que realmente nosotros vivamos lo que tú nos dices. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vámonos a Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Gracias, Frei. Mire que en el versículo 17 al 20, su mensaje esencial, es un mensaje muy esencial. En esta porción presenta el meollo del mensaje de Jesucristo, porque Él nos demuestra su relación con la ley de Dios. Él no presentó un sistema rival o opuesto a la ley mosaica o al mensaje de los profetas, sino que un genuino cumplimiento de la ley de los profetas. Él es el cumplimiento. La expresión ley de los profetas se refiere a todo el Antiguo Testamento. Y otra frase, de cierto os digo, eso significa verdad os digo. Y otra expresión dice, de cierto os digo, señala que el inicio de una solemne o una declaración muy importante que las personas tenían que escuchar. De cierto os digo, era como, pongan atención, porque lo que voy a decir es muy, muy importante. Jesús, hasta en la más pequeña letra hebrea, sea la J, debía cumplirse, y aún hasta la tilde, la más insignificante entre las marcas de la escritura hebrea, tenía que cumplirse, no podía cambiarse. Estos detalles son importantes porque la letra, si le cambian un signo o algo, cambia el significado. Y es muy importante no perder el significado. Pero mire que acá Jesucristo afirmó que vino a cumplir la ley, a la ley mosaica, obedeció en total perfección y cumplió las predicaciones o la profecía de los profetas acerca del Mesías, el reino de Dios. Sin embargo, también aclara la responsabilidad de las personas o los individuos. La justicia de ellos, o la justicia que ellos buscaban, era de los escribas y los fariseos. No, tenía que ser algo más superior para entrar en el reino de Dios, y esa justicia la estaba ofreciendo Jesucristo. La justicia que Él exige no era únicamente externa, porque recuerden que la justicia, lo que enseñaba a los fariseos, era
cumpla, haga, sea externo, sino que Jesucristo va más allá. Su justificación tenía que ser externa, interna, basada en la fe, en la palabra de Dios. Mire que en Romanos 3, 21 al 22 nos muestra bien que Jesucristo vino a cumplir la ley, no a cambiarla. La ley de Génesis hasta Apocalipsis nos sirve y nos habla a todos, no ha cambiado nada. Qué tristeza que muchos dicen que el Nuevo Testamento está aboliendo el Antiguo Testamento. En ninguna parte lo dice. No, sigue vigente. Que el Antiguo Testamento hay partes que le enseña al pueblo de Israel que los 10 mandamientos, la ley mosaica, es casi la mayoría de la parte de las ceremonias, de los ritos judíos, sí, pero todo eso es cumplimiento. El Nuevo Testamento hace cumplimiento del Antiguo Testamento. Pero mire, leamos el Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿la qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo. Para todo aquel que cree en Él, no se viva. Pero mire que esto se aclara más, la justicia que Jesucristo y la ley. Jesús aclara que no ha venido a abolir la ley. Versículo 17 al 19. Cualquier mensaje que dijera que la ley ya no sirve, no ha venido de Él. Vino a cumplir la ley, no a abolirla. Vino para hacer posible el cumplimiento de la ley. La ley que exigía. ¿Qué exigía la ley? ¿O qué exige la ley? ¿Cómo? Castigo, condena, justicia. La ley exige ¿qué? Justicia. ¿Sí me van a entender? Y eso es lo que tiene que hacer. Y al otro lado, aunque es cierto que podía uno decir, no, pues Jesucristo, yo puedo cumplir la ley, como decían los fariseos. Ningún hombre ha cumplido la ley. Únicamente ¿quién? Jesucristo, hombre. Pero Él va a puro cumplir, aunque no era suficiente que los fariseos cumplieran sus ritos, pero la práctica externa de los fariseos no era suficiente. Exigía un corazón correcto, y el hombre que lo hizo fue Jesucristo. La práctica externa de la ley nunca satisfará la demanda de Dios. La práctica externa de la ley nunca va a satisfacer la demanda de la ley. Y muchas personas quieren hacer la práctica de la ley pensando que va a satisfacer la demanda de Dios. Y la demanda de Dios, ¿qué está demandando Dios? Justicia. Sí, la demanda está demandando justicia. Dios exige que la justicia se haga. Pero mire que cuando Jesús murió, rompió el velo del templo y abrió el camino al lugar santísimo. Mire que Dios muestra su amor por todos nosotros. Él sabía que la ley estaba exigiendo ¿qué? Justicia, sangre, que pagara. Y Él mandó a su Hijo
Y por eso que Jesucristo cumple la ley, no va aboliendo la ley. Mire que en en Hebreos 10, 19, ¿qué nos dice? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mire que aquí, cuando Jesús murió, rompió el velo. El templo, recuerden el contexto, cuando ellos entraban al templo, ¿quiénes podían entrar al templo? Los sacerdotes. Al lugar santísimo, el sacerdote, pero recuerden que en el templo se dividía en atrios o en patios. Y había un patio de los gentiles y iba por patios. Pero ya cuando era la expiación o el lugar, el sacerdote hacía los oficios. Y al lugar santísimo, únicamente ¿quién podía entrar? El sumo sacerdote. Y él hacía holocausto o sacrificio. Pero mire que Jesucristo, cuando él murió, ¿qué rompió? El velo. Rompió la pared que separaba los judíos y los gentiles. También. Recuerde que los gentiles y los judíos no se unían en el templo. Era diferente y también lo rompió. Debido a que Cristo cumplió la ley, ya no necesitamos templo hecho de manos. ¿Sí sabían eso? Ya recuerda que Jesucristo cumplió la ley. Ya no necesitamos templo de manos. Y eso lo dice en Hechos 7:48. Jesucristo ha hecho muchas cosas. Pero porque yo quiero que usted mire esa parte importante. La ley que demandaba justicia. Dime. Obediencia perfecta. Sí, y que hiciera justicia. Usted me tiene que cumplir. Y mire que si no lo hacían, condenación. Era muy fuerte. Pero Jesucristo cuando murió, cumplió la ley. Y ya no hay necesidad de tener templos hechos de mano. Y por eso es que también usted ha visto que hay templo. No hay templo. Ni tampoco cuando él murió, ni ritos religiosos se necesitaban. Recuerden que la ley mosaica, casi el 80% de la ley mosaica es sobre las ceremonias religiosas. Y cuando Jesucristo murió, ya el rito religioso no es necesario. Y eso lo dice en Colosenses 2, del 10 al 3. Es importante que usted y yo sepamos. ¿Por qué? Porque miremos lo que demandaba la ley mosaica. Si usted pecaba, tenía que ir al templo. Y igual, si usted, las mujeres que tenían su visita mensual, que tenía que purificarse. Si usted entraba y tocaba a un muerto, tenía que purificarse para entrar al templo unos días. La ley era exigente. Pero mire que esos ritos religiosos, con la muerte de Jesucristo, fueron ¿qué? Abolidos. Entonces usted dice, ay, mire que entonces la justicia, yo soy justificado por Jesucristo. La ley que mandaba hacer, cumplir, ¿cierto? La ley demandaba muchas cosas que tenía que cumplir, pero la ley de Jesucristo no vino a abolir la ley, Él la cumplió. Y usted y yo cumplimos la ley por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Cómo podemos cumplir la ley? Por medio de Jesucristo. La única manera que podemos experimentar la justicia es por medio del poder de Jesucristo. No obedeciendo a la ley externa. No. Muchos quieren cumplir la ley externa. Ay, es que voy a llevar el alimento, voy a ir al rito de la iglesia tradicional, porque es un rito, ¿sí? Y cumplirlo. No es que usted cumpla ritos religiosos,
sino que usted viva por medio de Jesucristo. Los cristianos o los creyentes de hoy obedecemos la ley interna y vivimos por amor a Dios, por la guía del Espíritu Santo que nos enseña la palabra de Dios y nos capacita para obedecerla. Pero recordemos que la parte o gran parte de la ley mosaica correspondía a las ceremonias, pero porque Jesucristo ya fue el sacrificio por nosotros, y mire que Jesucristo, por eso le dicen el cordero ¿qué? Inmolado. Él es el cordero inmolado. La ley que exigía sacrificio de un ¿qué? De un cordero. Y eso es lo que la ley exigía. Y usted y yo, sabiendo que ya usted cumplió la ley. ¿Cómo así cumplir la ley? Sí, por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo es el cordero que la ley exige. ¡Wow! Sí, hoy en día muchos no han querido creer que la ley exige un cordero. Hoy, y por eso que muchos dicen, la ley está abolida. No, la ley sigue vigente. Sí, porque Jesucristo no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Entonces, como vino a cumplirla, la ley que exige sacrificio. Pero como la ley le demanda, usted ¿qué sacrificio tiene ante Dios? Jesucristo. Es tan importante que usted comprenda eso. Es importante. Porque hoy en día muchos no piensan que la demanda de la ley no es vigente. Si es vigente, por favor, es vigente. La ley sigue vigente y está demandando justicia. Pero usted y yo cumplimos la ley. No, pero sí la cumplimos por medio de Jesucristo. ¿Sí me va a entender? Y es importante que usted comprenda, porque la ley exige que un cordero inmolado. ¿Y quién es el cordero ante que Dios nos ve justos? Jesucristo. El cumplimiento y la obediencia de Jesucristo ante la ley nos hace justos ante Dios. No usted cumpliendo unos rituales religiosos como hacían los escribas, los fariseos. No, y por lo que para ellos era un boom. Para los que están escribiendo era, ¿cómo que usted no vino a abolir la ley, sino a cumplirla? Y ellos comprendían muy bien lo que estaba demandando la ley y los profetas. ¿Un qué? El Mesías, el Cordero inmolado. Entonces si usted va a cumplir la ley y la ley me exige a mí que cuando yo peco o cuando en la demanda, si yo estoy fallando con mi pecado, ¿qué demandaba la ley? Traiga una ofrenda, un sacrificio. Y para ellos saber que Jesucristo viene a cumplir la ley para todos nosotros o en este momento para ellos, wow, lo deja uno pensando. Y cuando usted ve la ley de Dios y la ley de Dios no ha cambiado, pero tú y yo no podemos aplicarla o cumplirla, por eso es que necesitamos un Salvador. Por eso nosotros nos rendimos ante Él. Porque si usted es sin Cristo, ¿para dónde se va? Usted tiene muerte eterna. Pero usted con Cristo, que Él cumple la ley, ¿qué tiene? Vida eterna. No estoy diciendo que tengamos libertad para quebrantar la ley de Moisés. La verdad es que la ley constituye normas y leyes que Dios ha puesto, pero usted y yo, por medio de Jesucristo, la cumplimos.
no por lo que usted haga. No, usted no va a cumplir la demanda de la ley. Jesucristo vino a cumplir la ley y Él ya la cumplió. Entonces, si usted sabe eso, ¿por qué usted está viviendo en sus fuerzas, cumpliendo leyes humanas? ¿Por qué usted no se ha rendido y ha dejado que Dios, Cristo y el Espíritu Santo lo ayude a vivir para Él? ¿Por qué usted se engaña y trata de cumplir normas? Nosotros lo estudiamos hace harto. Todo me es lícito, mas no toque. Listo. Usted tiene el Espíritu Santo que le da conversión de pecado. Usted tiene el Espíritu Santo que el Espíritu Santo dice, oye, esa invitación no vaya, porque no es edificación espiritual. ¿Sí me va a entender? Pero usted no lo está haciendo para cumplir una ley. Usted lo está haciendo porque tiene una relación con Dios por medio de su Hijo. Y es importante que usted vea eso. Los mandamientos no constituyen un camino de salvación, sino es un medio para mostrarnos el camino. ¿Cuál camino? Que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Los mandamientos no constituyen un camino a la salvación. ¿Por qué? Porque usted no lo va a poderlo cumplir nunca. Pero nos muestra que usted y yo necesitamos un Salvador, un Cordero. Ya está. Pero usted está presentando ante Dios, mire Dios lo que estoy haciendo, mire que estoy sirviendo y estoy haciendo eso. No. Señor, yo soy justificado por lo que hizo tu Hijo en la cruz, no por lo que yo haga. Y eso es como se produce la verdadera justicia ante Dios, por medio de Jesucristo. La ley exige justicia, cumplimiento. Y usted y yo no vamos a cumplir la ley. Por eso que cuando usted mira la ley que está vigente y que no ha cambiado y que no va a cambiar, usted dice, sin Cristo estoy muerto, voy para el infierno. Pero cuando usted dice, Señor, entrego mi vida, te recibo como mi Señor, mi Salvador, ¿eso qué quiere decir? Que usted ya no manda en su vida, que ya no son sus deseos, que no es lo que usted quiere, ni lo que a usted le gusta, sino lo que Él quiere, lo que a Él le gusta. Usted es capaz de decir, Señor, quiero que tú seas mi Salvador, mi Señor. La gente ve a Cristo, la gente ve que usted es justificado por medio de Jesucristo, no por lo que usted haga. Porque hoy en día muchos están engañados, viven en ritos religiosos, cumplen normas humanas, pensando que van a ganar la salvación, o que van a ser justificados, o que voy a cumplir la ley. Jesucristo cumplió la ley. Él la obedeció. ¿Jesucristo quién es? ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios, Dios, ¿cierto? Si Él mismo obedeció, usted y yo, ¿por qué no podemos obedecer a Cristo y rendir nuestra vida? Y cuando le digo rendir nuestra vida es realmente, Señor, no es lo que yo quiera, no es como yo quiera, sino como tú quieras. Usted es capaz de evaluarse esta noche y decir,
lo que estoy haciendo, lo que hice hoy, ¿fue lo que Él quería que yo hiciera? ¿O fue lo que yo quise hacer y sentirme bien? Ojo, porque eso es un paso ¿al qué? Al activismo, a ser religioso. Cuando usted hace las cosas para Él, usted es una persona libre. ¿Cómo así libre? Sí, libre de los ritos o de las normas. Porque usted lo hace todo no por una norma o un mandato o una ley. Lo hace todo por amor. ¿A quién? A Dios. Señor, ayúdanos, Señor, que por favor